Capítulo 11. Cuando las señoras se levantaron de la mesa después de cenar, Elizabeth subió a visitar a su hermana, y al ver que estaba bien abrigada, la acompañó al salón, donde sus amigas le dieron la bienvenida con grandes demostraciones de contento. Elizabeth nunca las había visto tan amables como en la hora que transcurrió hasta que llegaron los caballeros. Hablaron de todo, describieron la fiesta con todo detalle, contaron anécdotas con mucha gracia y se burlaron de sus conocidos con humor. Pero en cuanto entraron los caballeros, Jane dejó de ser el primer objeto de atención. Los ojos de la señorita Bingley se volvieron instantáneamente hacia Darcy, y no había dado 4 pasos cuando ya tenía algo que decirle. Él se dirigió directamente a la señorita Bennet y la felicitó cortésmente. También el señor Hurst le hizo una ligera inclinación de cabeza, diciéndole que se alegraba mucho, pero la efusión y el calor quedaron reservados para el saludo de Bingley, que estaba muy contento y lleno de atenciones para con ella. La primera media hora se la pasó avivando el fuego para que Jane no notase el cambio de una habitación a la otra, y le rogó que se pusiera al lado de la chimenea, lo más lejos posible de la puerta. Luego se sentó junto a ella y ya casi no habló con nadie más. Elizabeth, enfrente con su labor, contemplaba la escena con satisfacción. Cuando terminaron de tomar el té, el señor Hurst recordó a su cuñada la mesa de juego, pero fue en vano. Ella intuía que a Darcy no le apetecía jugar, y el señor Hurst vio su petición rechazada inmediatamente. Le aseguró que nadie tenía ganas de jugar. El silencio que siguió a su afirmación pareció corroborarla. Por lo tanto, al señor Hurst no le quedaba otra cosa que hacer que tumbarse en un sofá y dormir. Darcy cogió un libro, la señorita Bingley cogió otro, y la señora Hurst, ocupada principalmente en jugar con sus pulseras y sortijas, se unía de vez en cuando a la conversación de su hermano con la señorita Bennet. La señorita Bingley prestaba más atención a la lectura de Darcy que a la suya propia. No paraba de hacerle preguntas o mirar la página que él tenía delante. Sin embargo, no consiguió sacarle ninguna conversación. Se limitaba a contestar y seguía leyendo. Finalmente, angustiada con la idea de tener que entretenerse con su libro, que había elegido solamente porque era el segundo tomo del que leía Darcy, bostezó largamente y exclamó: «Qué agradable es pasar una velada así. Bien mirado, creo que no hay nada tan divertido como leer. Cualquier otra cosa enseguida te cansa, pero un libro nunca. Cuando tenga una casa propia seré desgraciadísima si no tengo una gran biblioteca». Nadie dijo nada. Entonces volvió a bostezar, cerró el libro y paseó la vista alrededor de la habitación buscando en qué ocupar el tiempo. Cuando al oír a su hermano mencionarle un baile a la señorita Bennet, se volvió de repente hacia él y dijo: «¿Piensas seriamente en dar un baile en Netherfield, Charles? Antes de decidirte, te aconsejaría que consultases con los presentes, pues o mucho me engaño, o hay entre nosotros alguien a quien un baile le parecería, más que una diversión, un castigo». «Si te refieres a Darcy», le contestó su hermano, «puede irse a la cama antes de que empiece, si lo prefiere, pero en cuanto al baile, es cosa hecha, y tan pronto como Nichols lo haya dispuesto todo, enviaré las invitaciones». «Los bailes me gustarían mucho más», repuso su hermana, «si fuesen de otro modo, pero esa clase de reuniones suelen ser tan pesadas que se hacen insufribles. Sería más racional que lo principal en ellas fuese la conversación y no un baile». «Mucho más racional, sí, Caroline, pero entonces ya no se parecería en nada a un baile». La señorita Bingley no contestó. Se levantó poco después y se puso a pasear por el salón. Su figura era elegante y sus andares airosos, pero Darcy, a quien iba dirigido todo, siguió enfrascado en la lectura. Ella, desesperada, decidió hacer un esfuerzo más y, volviéndose a Elizabeth, dijo:
Señorita Elizabeth Bennet, déjeme que la convenza para que siga mi ejemplo y dé una vuelta por el salón. Le aseguro que viene muy bien después de estar tanto tiempo sentada en la misma postura». Elizabeth se quedó sorprendida, pero accedió inmediatamente. La señorita Bingley logró lo que se había propuesto en su amabilidad. El señor Darcy levantó la vista. Estaba tan extrañado de la novedad de esta invitación como podía estarlo la misma Elizabeth. Inconscientemente cerró su libro. Seguidamente le invitaron a pasear con ellas, a lo que se negó, explicando que solo podía haber 2 motivos para que paseasen por el salón juntas. Y si se uniese a ellas, interferiría en los 2. ¿Qué querrá decir? La señorita Bingley se moría de ganas por saber cuál era el significado y le preguntó a Elizabeth si ella podía entenderlo. «En absoluto», respondió. «Pero, sea lo que sea, es seguro que quiere dejarnos mal, y la mejor forma de decepcionarle será no preguntarle nada». Sin embargo, la señorita Bingley era incapaz de decepcionar a Darcy, e insistió, por lo tanto, en pedir que les explicase los 2 motivos. «No tengo el más mínimo inconveniente en explicarlo», dijo tan pronto como ella le permitió hablar. «Ustedes eligen este modo de pasar el tiempo, o porque tienen que hacerse alguna confidencia, o para hablar de sus asuntos secretos, o porque saben que paseando lucen mejor su figura. Si es por lo primero, al ir con ustedes no habría más que importunarlas, y si es por lo segundo, las puedo admirar mucho mejor sentado junto al fuego». «¡Qué horror!», gritó la señorita Bingley. «Nunca he oído nada tan abominable. ¿Cómo podríamos darle su merecido?». «Nada tan fácil, si está dispuesta a ello», dijo Elizabeth. «Todos sabemos fastidiar y mortificarnos unos a otros. Búrlese, ríase de él. Siendo tan íntima amiga suya, sabrá muy bien cómo hacerlo». «No sé, le doy mi palabra. Le aseguro que mi gran amistad con él no me ha enseñado cuáles son sus puntos débiles. Burlarse de una persona flemática de tanta sangre fría. Y en cuanto a reírnos de él, sin más ni más, no debemos exponernos. Podría desafiarnos y tendríamos nosotros las de perder». «¿Que no podemos reírnos del señor Darcy?», exclamó Elizabeth. «Es un privilegio muy extraño, y espero que siga siendo extraño. No me gustaría tener muchos conocidos así. Me encanta reírme». «La señorita Bingley», respondió Darcy, «me ha dado más importancia de la que me merezco. El más sabio y mejor de los hombres, o la más sabia y mejor de las acciones, pueden ser ridículos a los ojos de una persona que no piensa en esta vida más que en reírse». «Estoy de acuerdo», respondió Elizabeth. «Hay gente así, pero creo que yo no estoy entre ellos. Espero que nunca llegue a ridiculizar lo que es bueno o sabio. Las sensateces, las tonterías, los caprichos y las inconsistencias son las cosas que verdaderamente me divierten. Lo confieso, y me río de ellas siempre que puedo, pero supongo que estas son las cosas de las que usted carece. Quizá no sea posible para nadie, pero yo he pasado la vida esforzándome para evitar estas debilidades que exponen al ridículo a cualquier persona inteligente. Como la vanidad y el orgullo, por ejemplo». «Sí, en efecto, la vanidad es un defecto, pero el orgullo, en caso de personas de inteligencia superior, creo que es válido». Elizabeth tuvo que volverse para disimular una sonrisa. «Supongo que habrá acabado de examinar al señor Darcy», dijo la señorita Bingley, «y le ruego que me diga qué ha sacado en conclusión». «Estoy plenamente convencida de que el señor Darcy no tiene defectos. Él mismo lo reconoce claramente». «No», dijo Darcy, «no he pretendido decir eso. Tengo muchos defectos, pero no tienen que ver con la inteligencia. De mi carácter no me atrevo a responder. Soy demasiado intransigente. En realidad, demasiado intransigente para lo que a la gente le conviene. No puedo olvidar tan pronto como debería las insensateces y los vicios ajenos.
ni las ofensas que contra mí se hacen. Mis sentimientos no se borran por muchos esfuerzos que se hagan para cambiarlos. Quizá se me pueda acusar de rencoroso. Cuando pierdo la buena opinión que tengo sobre alguien, es para siempre. Ese es realmente un defecto, replicó Elizabeth. El rencor implacable es verdaderamente una sombra en un carácter. Pero ha elegido usted muy bien su defecto. No puedo reírme de él. Por mi parte, está usted a salvo. Creo que en todo individuo hay cierta tendencia a un determinado mal, a un defecto innato que ni siquiera la mejor educación puede vencer. Y ese defecto es la propensión a odiar a todo el mundo. Y el suyo, respondió él con una sonrisa, es el interpretar mal a todo el mundo intencionadamente. Oigamos un poco de música, propuso la señorita Bingley, cansada de una conversación en la que no tomaba parte. Luisa, ¿no te importará que despierte al señor Hurst? Su hermana no opuso la más mínima objeción y abrió el piano. A Darcy, después de unos momentos de recogimiento, no le pesó. Empezaba a sentir el peligro de prestarle demasiada atención a Elizabeth. Capítulo 12. De acuerdo con su hermana, Elizabeth escribió a su madre la mañana siguiente, pidiéndole que les mandase el coche aquel mismo día. Pero la señora Bennet había calculado que sus hijas estarían en Netherfield hasta el martes, en que haría una semana justa que Jane había llegado allí, y no estaba dispuesta a que regresara antes de la fecha citada. Así pues, su respuesta no fue muy favorable, o por lo menos no fue la respuesta que Elizabeth hubiera deseado, pues estaba impaciente por volver a su casa. La señora Bennet les contestó que no le era posible enviarles el coche antes del martes. En la postdata añadía que si el señor Bingley y su hermana les insistían para que se quedasen más tiempo, no lo dudasen, pues podía pasar muy bien sin ellas. Sin embargo, Elizabeth estaba dispuesta a no seguir allí por mucho que se lo pidieran, temiendo al contrario resultar molesta por quedarse más tiempo innecesariamente. Rogó a Jane que le pidiese el coche a Bingley enseguida, y por último, decidieron exponer su proyecto de salir de Netherfield aquella misma mañana y pedir que les prestasen el coche. La noticia provocó muchas manifestaciones de preocupación. Les expresaron reiteradamente su deseo de que se quedasen por lo menos hasta el día siguiente, y no hubo más remedio que demorar la marcha hasta entonces. A la señorita Bingley le pesó después haber propuesto la demora, porque los celos y la antipatía que sentía por una de las hermanas era muy superior al afecto que sentía por la otra. Al señor de la casa le causó mucha tristeza el saber que se iban a ir tan pronto, e intentó insistentemente convencer a Jane de que no sería bueno para ella, porque todavía no estaba totalmente recuperada. Pero Jane era firme cuando sabía que obraba como debía. A Darcy le pareció bien la noticia. Elizabeth había estado ya bastante tiempo en Netherfield. Le atraía más de lo que él quería, y la señorita Bingley era descortés con ella, y con él más molesta que nunca. Se propuso tener especial cuidado en que no se le escapase ninguna señal de admiración ni nada que pudiera hacer creer a Elizabeth que tuviera ninguna influencia en su felicidad. Consciente de que podía haber sugerido semejante idea, su comportamiento durante el último día debía ser decisivo para confirmársela o quitársela de la cabeza. Firme en su propósito, apenas le dirigió 10 palabras en todo el sábado, y a pesar de que los dejaron solos durante media hora, se metió de lleno en su libro y ni siquiera la miró. El domingo, después del oficio religioso de la mañana, tuvo lugar la separación tan grata para casi todos. La cortesía de la señorita Bingley con Elizabeth aumentó rápidamente en el último momento, así como su afecto por Jane. Al despedirse,
después de asegurar a esta última el placer que siempre le daría verla tanto en Lombur como en Netherfield y darle un tierno abrazo, a la primera solo le dio la mano. Elizabeth se despidió de todos con el espíritu más alegre que nunca. La madre no fue muy cordial al darle la bienvenida. No entendía por qué habían regresado tan pronto y les dijo que hacían muy mal en ocasionarle semejante contrariedad. Estaba segura de que Jane había cogido frío otra vez. Pero el padre, aunque era muy lacónico al expresar la alegría, estaba verdaderamente contento de verlas. Se había dado cuenta de la importancia que tenían en el círculo familiar. Las tertulias de la noche, cuando se reían todos, habían perdido la animación e incluso el sentido con la ausencia de Jane y Elizabeth. Hallaron a Mary, como de costumbre, enfrascada en el estudio profundo de la naturaleza humana. Tenían que admirar sus nuevos resúmenes y escuchar las observaciones que había hecho recientemente sobre una moral muy poco convincente. Lo que Catherine y Lydia tenían que contarles era muy distinto. Se habían hecho y dicho muchas cosas en el regimiento desde el miércoles anterior. Varios oficiales habían cenado recientemente con su tío. Un soldado había sido azotado y corría el rumor de que el coronel Foster iba a casarse. Capítulo 13. Espero, querida, dijo el señor Bennet a su esposa, mientras desayunaban a la mañana siguiente, que hayas preparado una buena comida, porque tengo motivos para pensar que hoy se sumará uno más a nuestra mesa. ¿A quién te refieres, querido? No tengo noticia de que venga nadie, a no ser que a Charlotte Lucas se le ocurra visitarnos. Y me parece que mis comidas son lo bastante buenas para ella. No creo que en su casa sean mejores. La persona de la que hablo es un caballero y forastero. Los ojos de la señora Bennet relucían como chispas. ¿Un caballero y forastero? Es el señor Bingley, no hay duda. ¿Por qué nunca dices ni palabra de estas cosas, Jane? Bien, me alegraré mucho de verlo. Pero, Dios mío, qué mala suerte. Hoy no se puede conseguir ni un poco de pescado. Lydia, cariño, toca la campanilla. Tengo que hablar con Hill al instante. No es el señor Bingley, dijo su esposo. Se trata de una persona que no he visto en mi vida. Estas palabras despertaron el asombro general, y él tuvo el placer de ser interrogado ansiosamente por su mujer y sus 5 hijas a la vez. Después de divertirse un rato, excitando su curiosidad, les explicó. Hace un mes recibí esta carta, y la contesté hace unos 15 días, porque pensé que se trataba de un tema muy delicado y necesitaba tiempo para reflexionar. Es de mi primo, el señor Collins, el que, cuando yo me muera, puede echaros de esta casa en cuanto le apetezca. Oh, querido, se lamentó su esposa. No puedo soportar oír hablar del tema. No menciones a ese hombre tan odioso. Es lo peor que te puede pasar en el mundo, que tus bienes no los puedan heredar tus hijas. De haber sido tú, hace mucho tiempo que yo habría hecho algo al respecto. Jane y Elizabeth intentaron explicarle por qué no les pertenecía la herencia. Lo habían intentado muchas veces, pero era un tema con el que su madre perdía totalmente la razón, y siguió quejándose amargamente de la crueldad que significaba desposeer de la herencia a una familia de 5 hijas, en favor de un hombre que a ninguno le importaba nada. Ciertamente, es un asunto muy injusto, dijo el señor Bennet, y no hay nada que pueda probar la culpabilidad del señor Collins por heredar Lombur. Pero si escuchas su carta, puede que su modo de expresarse te tranquilice un poco. No, no la escucharé.
y además me parece una impertinencia que te escriba, y una hipocresía. No soporto a esos falsos amigos. ¿Por qué no continúa pleiteando contigo como ya lo hizo su padre? Porque parece tener algún cargo de conciencia, como vas a oír. Hunsford, cerca de Westerham, Kent, 15 de octubre. Estimado señor, el desacuerdo subsistente entre usted y mi padre, recientemente fallecido, siempre me ha hecho sentir cierta inquietud, y desde que tuve la desgracia de perderlo, he deseado zanjar el asunto. Pero durante algún tiempo me retuvieron las dudas, temiendo ser irrespetuoso a su memoria al ponerme en buenos términos con alguien con el que él siempre estaba en discordia, tan poco tiempo después de su muerte. Pero ahora ya he tomado una decisión sobre el tema, por haber sido ordenado en Pascua, ya que he tenido la suerte de ser distinguido con el patronato de la muy honorable Lady Catherine de Bourne, viuda de Sir Lewis de Bourne, cuya generosidad y beneficencia me ha elegido a mí para hacerme cargo de la estimada rectoría de su parroquia, donde mi más firme propósito para servir a su señoría con gratitud y respeto y estar siempre dispuesto a celebrar los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, como sacerdote, creo que es mi deber promover y establecer la bendición de la paz en todas las familias a las que alcance mi influencia. Y basándome en esto, espero que mi presente propósito de buena voluntad sea acogido de buen grado y que la circunstancia de que sea yo el heredero de Lombard sea olvidada por su parte y no le lleve a rechazar la rama de olivo que le ofrezco. No puedo sino estar preocupado por perjudicar a sus agradables hijas y suplico que se me disculpe por ello. También quiero dar fe de mi buena disposición para hacer todas las enmiendas posibles de ahora en adelante. Si no se opone a recibirme en su casa, espero tener la satisfacción de visitarle a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre a las 4, y puede que abuse de su hospitalidad hasta el sábado siguiente, cosa que puedo hacer sin ningún inconveniente, puesto que Lady Catherine de Bourne no pondrá objeción y ni siquiera desaprobaría que estuviese ausente fortuitamente el domingo, siempre que hubiese algún otro sacerdote dispuesto para cumplir con las obligaciones de ese día. Le envío afectuosos saludos para su esposa e hijas, su amigo que le desea todo bien, William Collins. Por lo tanto, a las 4 es posible que aparezca este caballero conciliador, dijo el señor Bennet mientras doblaba la carta. Parece ser un joven educado y atento. No dudo de que su amistad nos será valiosa, especialmente si Lady Catherine es tan indulgente como para dejarlo venir a visitarnos. Ya ves, parece que tiene sentido eso que dice sobre nuestras hijas. Si está dispuesto a enmendarse, no seré yo la que lo desanime. Aunque es difícil, observó Jane, adivinar qué entiende él por esa reparación que cree que nos merecemos. Debemos dar crédito a sus deseos. A Elizabeth le impresionó mucho aquella extraordinaria deferencia hacia Lady Catherine y aquella sana intención de bautizar, casar y enterrar a sus feligreses siempre que fuese preciso. Debe ser un poco raro, dijo. No puedo imaginármelo. Su estilo es algo pomposo. ¿Y qué querrá decir con eso de disculparse por ser el heredero de Lombard? Supongo que no trataría de evitarlo, si pudiese. Papá, ¿será un hombre astuto? No, querida, no lo creo. Tengo grandes esperanzas de que sea lo contrario. Hay en su carta una mezcla de servilismo y presunción que lo afirma. Estoy impaciente por verle. En cuanto a la redacción, dijo Mary, su carta no parece tener defectos.
Eso de la rama de olivo no es muy original, pero así y todo se expresa bien. A Catherine y a Lidia ni la carta ni su autor les interesaba lo más mínimo. Era prácticamente imposible que su primo se presentase con casaca escarlata, y hacía ya unas cuantas semanas que no sentían agrado por ningún hombre vestido de otro color. En lo que a la madre respecta, la carta del señor Collins había extinguido su rencor y estaba preparada para recibirle con tal moderación que dejaría perplejos a su marido y a sus hijas. El señor Collins llegó puntualmente a la hora anunciada y fue acogido con gran cortesía por toda la familia. El señor Bennet habló poco, pero las señoras estaban muy dispuestas a hablar, y el señor Collins no parecía necesitar que le animasen ni ser aficionado al silencio. Era un hombre de 25 años de edad, alto, de mirada profunda, con un aire grave y estático y modales ceremoniosos. A poco de haberse sentado, felicitó a la señora Bennet por tener unas hijas tan hermosas. Dijo que había oído hablar de su belleza, pero que la fama se había quedado corta en comparación con la realidad. Y añadió que no dudaba que a todas las vería casadas a su debido tiempo. La galantería no fue muy del agrado de todas las oyentes, pero la señora Bennet, que no se andaba con cumplidos, contestó enseguida: «Es usted muy amable y deseo de todo corazón que sea como usted dice, pues de otro modo quedarían las pobres bastante desamparadas en vista de la extraña manera en que están dispuestas las cosas. ¿Alude usted quizá a la herencia de esta propiedad? Ah, en efecto, señor, no me negará usted que es una cosa muy penosa para mis hijas. No le culpo, ya sabe que en este mundo estas cosas son solo cuestión de suerte. Nadie tiene noción de qué va a pasar con las propiedades una vez que tienen que ser heredadas. Siento mucho el infortunio de sus lindas hijas, pero voy a ser cauto. No quiero adelantarme y parecer precipitado. Lo que sí puedo asegurar a estas jóvenes es que he venido dispuesto a admirarlas. De momento, no diré más, pero quizá, cuando nos conozcamos mejor». Le interrumpieron para invitarle a pasar al comedor, y las muchachas se sonrieron entre sí. No solo ellas fueron objeto de admiración del señor Collins. Examinó y elogió el vestíbulo, el comedor y todo el mobiliario, y las ponderaciones que de todo hacía habrían llegado al corazón de la señora Bennet si no fuese porque se mortificaba pensando que Collins veía todo aquello como su futura propiedad. También elogió la cena y suplicó se le dijera a cuál de sus hermosas primas correspondía el mérito de haberla preparado. Pero aquí la señora Bennet le atajó sin miramiento, diciéndole que sus medios le permitían tener una buena cocinera y que sus hijas no tenían nada que hacer en la cocina. Él se disculpó por haberla molestado y ella, en tono muy suave, le dijo que no estaba nada ofendida. Pero Collins continuó excusándose casi durante un cuarto de hora. Capítulo 14. El señor Bennet apenas habló durante la cena, pero cuando ya se habían retirado los criados, creyó que había llegado el momento oportuno para conversar con su huésped. Comenzó con un tema que creería sería de su agrado, y le dijo que había tenido mucha suerte con su patrona. La atención de Lady Catherine de Bourgh a sus deseos y su preocupación por su bienestar eran extraordinarios. El señor Bennet no pudo haber elegido nada mejor. El señor Collins hizo el elogio de Lady Catherine con gran elocuencia. El tema elevó la solemnidad usual de sus maneras y, dándose mucha importancia, afirmó que nunca había visto un comportamiento como el suyo
en una persona de su alcurnia, ni tal afabilidad y condescendencia. Se había dignado dar su aprobación a los 2 sermones que ya había tenido el honor de pronunciar en su presencia. Le había invitado a comer 2 veces en Rosings y el mismo sábado anterior mandó a buscarle para que completase su partida de cuatrillo durante la velada. Conocía a muchas personas que tenían a Lady Catherine por orgullosa, pero él no había visto nunca en ella más que afabilidad. Siempre le habló como lo haría a cualquier otro caballero. No se oponía a que frecuentase a las personas de la vecindad, ni a que abandonase por 1 o 2 semanas la parroquia a fin de ir a ver a sus parientes. Siempre tuvo a bien recomendarle que se casara cuanto antes, con tal de que eligiese con prudencia, y le había ido a visitar a su humilde casa, donde aprobó todos los cambios que él había hecho, llegando hasta sugerirle alguno ella misma, como por ejemplo, poner algunas repisas en los armarios de las habitaciones de arriba. Todo eso está muy bien, y es muy cortés de su parte, comentó la señora Bennet. Debe ser una mujer muy agradable. Es una pena que las grandes damas en general no se parezcan mucho a ella. ¿Vive cerca de usted? Rosings Park, residencia de su señoría, está solo separado por un camino de la finca en la que está ubicada mi humilde casa. Creo que dijo usted que era viuda. ¿Tiene familia? No tiene más que una hija, la heredera de Rosings y de otras propiedades extensísimas. Ay, suspiró la señora Bennet moviendo la cabeza. Está en mejor situación que muchas otras jóvenes. ¿Qué clase de muchacha es? ¿Es guapa? Es realmente una joven encantadora. La misma Lady Catherine dice que, haciendo honor a la verdad, en cuanto a belleza se refiere, supera con mucho a las más hermosas de su sexo, porque hay en sus facciones ese algo que revela en una mujer su distinguida cuna. Por desgracia, es de constitución enfermiza, lo cual le ha impedido progresar en ciertos aspectos de su educación, que a no ser por eso serían muy notables, según me ha informado la señora que dirigió su enseñanza y que aún vive con ellas. Pero es muy amable, y a menudo tiene la bondad de pasar por mi humilde residencia con su pequeño faetón y sus jacas. ¿Ha sido ya presentada en sociedad? No recuerdo haber oído su nombre entre las damas de la corte. El mal estado de su salud no le ha permitido, desafortunadamente, ir a la capital, y por ello, como le dije un día a Lady Catherine, ha privado a la corte británica de su ornato más radiante. Su señoría pareció muy halagada con esta apreciación, y ya pueden ustedes comprender que me complazco en dirigirles, siempre que tengo ocasión, estos pequeños y delicados cumplidos que suelen ser gratos a las damas. Más de una vez le he hecho observar a Lady Catherine que su encantadora hija parecía haber nacido para duquesa, y que el más elevado rango, en vez de darle importancia, quedaría enaltecido por ella. Esta clase de cosillas son las que agradan a su señoría, y me considero especialmente obligado a tener con ella tales atenciones. Juzga usted muy bien, dijo el señor Bennet, y es una suerte que tenga el talento de saber aludar con delicadeza. Puedo preguntar si esos gratos cumplidos se le ocurren espontáneamente o si son el resultado de un estudio previo. Normalmente me salen en el momento, y aunque a veces me entretengo en meditar y preparar estos pequeños y elegantes cumplidos para poder adaptarlos en las ocasiones que se me presenten, siempre procuro darles un tono lo menos estudiado posible. Las suposiciones del señor Bennet se habían confirmado. Su primo era tan absurdo como él creía. Le escuchaba con intenso placer, conservando, no obstante,
la más perfecta compostura, y a no ser por alguna mirada que le lanzaba de vez en cuando Elizabeth, no necesitaba que nadie más fuese partícipe de su gozo. Sin embargo, a la hora del té ya había tenido bastante, y el señor Bennet tuvo el placer de llevar a su huésped de nuevo al salón. Cuando el té hubo terminado, le invitó a que leyese algo en voz alta a las señoras. Collins accedió al punto y trajeron un libro, pero en cuanto lo vio, se notaba enseguida que era de una biblioteca circulante. Se detuvo, pidió que le perdonaran y dijo que jamás leía novelas. Kitty le miró con extrañeza y a Lidia se le escapó una exclamación. Le trajeron otros volúmenes y tras algunas dudas eligió los sermones de Fordyce. No hizo más que abrir el libro y ya Lidia empezó a bostezar. Y antes que Collins, con monótona solemnidad, hubiese leído 3 páginas, la muchacha le interrumpió diciendo: ¿Sabes, mamá, que el tío Phillips habla de despedir a Richard? Y si lo hace, lo contratará el coronel Foster. Me lo dijo la tía el sábado. Iré mañana a Merrington para enterarme de más y para preguntar cuándo viene de la ciudad el señor Denny. Las 2 hermanas mayores le rogaron a Lidia que se callase, pero Collins, muy ofendido, dejó el libro y exclamó: con frecuencia he observado lo poco que les interesan a las jóvenes los libros de temas serios, a pesar de que fueron escritos por su bien. Confieso que me asombra, pues no puede haber nada tan ventajoso para ellas como la instrucción. Pero no quiero seguir importunando a mi primita. Se dirigió al señor Bennet y le propuso una partida de backgammon. El señor Bennet aceptó el desafío y encontró que obraba muy sabiamente al dejar que las muchachas se divirtiesen con sus frivolidades. La señora Bennet y sus hijas se deshicieron en disculpas por la interrupción de Lidia y le prometieron que ya no volvería a suceder si quería seguir leyendo. Pero Collins les aseguró que no estaba enojado con su prima y que nunca podría interpretar lo que había hecho como una ofensa, y sentándose en otra mesa con el señor Bennet, se dispuso a jugar al backgammon. Capítulo 15. El señor Collins no era un hombre inteligente, y a las deficiencias de su naturaleza no las había ayudado nada, ni su educación, ni su vida social. Pasó la mayor parte de su vida bajo la autoridad de un padre inculto y avaro, y aunque fue a la universidad, solo permaneció en ella los cursos meramente necesarios y no adquirió ningún conocimiento verdaderamente útil. La sujeción con la que le habían educado su padre le había dado, en principio, gran humildad a su carácter, pero ahora se veía contrarrestada por una vanidad obtenida gracias a su corta inteligencia, a su vida retirada y a los sentimientos inherentes a una repentina e inesperada prosperidad. Una afortunada casualidad le había colocado bajo el patronato de Lady Catherine de Bourgh, cuando quedó vacante la rectoría de Hunsford, y su respeto al alto rango de la señora y la veneración que le inspiraba por ser su patrona, unidos a un gran concepto de sí mismo, a su autoridad de clérigo y a sus derechos de rector, le habían convertido en una mezcla de orgullo y servilismo, de presunción y modestia. Puesto que ahora ya poseía una buena casa y unos ingresos más que suficientes, Collins estaba pensando en casarse. En su reconciliación con la familia de Lombard, buscaba la posibilidad de realizar su proyecto, pues tenía pensado escoger a una de las hijas en el caso de que resultasen tan hermosas y agradables como se decía. Este era su plan de enmienda, o reparación, por heredar las propiedades del padre, plan que le parecía excelente, ya que era legítimo
muy apropiado, a la par que muy generoso y desinteresado por su parte. Su plan no varió en nada al verlas. El rostro encantador de Jane le confirmó sus propósitos y corroboró todas sus estrictas nociones sobre la preferencia que debe darse a las hijas mayores. Y así, durante la primera velada, se decidió definitivamente por ella. Sin embargo, a la mañana siguiente tuvo que hacer una alteración, pues antes del desayuno mantuvo una conversación de un cuarto de hora con la señora Bennet. Empezaron hablando de su casa parroquial, lo que le llevó, naturalmente, a confesar sus esperanzas de que pudiera encontrar en Lombard a la que había de ser señora de la misma. Entre complacientes sonrisas y generales estímulos, la señora Bennet le hizo una advertencia sobre Jane. En cuanto a las hijas menores, no era ella quien debía argumentarlo. No podía contestar positivamente, aunque no sabía que nadie les hubiese hecho proposiciones. Pero en lo referente a Jane, debía prevenirle, aunque, al fin y al cabo, era cosa que solo a ella le incumbía, de que posiblemente no tardaría en comprometerse. Collins solo tenía que sustituir a Jane por Elizabeth, y espoleado por la señora Bennet, hizo el cambio rápidamente. Elizabeth, que seguía a Jane en edad y en belleza, fue la nueva candidata. La señora Bennet se dio por enterada y confiaba en que pronto tendría 2 hijas casadas. El hombre de quien el día antes no quería ni oír hablar, se convirtió de pronto en el objeto de su más alta estimación. El proyecto de Lydia de ir a Meryton seguía en pie. Todas las hermanas, menos Mary, accedieron a ir con ella. El señor Collins iba a acompañarlas a petición del señor Bennet, que tenía ganas de deshacerse de su pariente y tener la biblioteca solo para él. Pues allí le había seguido el señor Collins después del desayuno y allí continuaría, aparentemente ocupado con uno de los mayores folios de la colección, aunque, en realidad, hablando sin cesar al señor Bennet de su casa y de su jardín de Hunsford. Tales cosas le descomponían enormemente. La biblioteca era para él el sitio donde sabía que podía disfrutar de su tiempo libre con tranquilidad. Estaba dispuesto, como le dijo Elizabeth, a soportar la estupidez y el engreimiento en cualquier otra habitación de la casa, pero en la biblioteca quería verse libre de todo eso. Así es que empleó toda su cortesía en invitar a Collins a acompañar a sus hijas en su paseo, y Collins, a quien se le daba mucho mejor pasear que leer, vio el cielo abierto, cerró el libro y se fue. Y entre pomposas e insulsas frases por su parte y corteses asentimientos por la de sus primas, pasó el tiempo hasta llegar a Meryton. Desde entonces, las hermanas menores ya no le prestaron atención. No tenían ojos más que para buscar oficiales por las calles, y a no ser un sombrero verdaderamente elegante o una muselina realmente nueva, nada podía distraerlas. Pero la atención de todas las damiselas fue al instante acaparada por un joven al que no habían visto antes, que tenía aspecto de ser todo un caballero y que paseaba con un oficial por el lado opuesto de la calle. El oficial era el señor Denny en persona, cuyo regreso a Londres había venido Lydia a averiguar, y que se inclinó para saludarlas al pasar. Todas se quedaron impresionadas con el porte del forastero y se preguntaban quién podría ser. Kitty y Lydia, decididas a indagar, cruzaron la calle con el pretexto de que querían comprar algo en la tienda de enfrente, alcanzando la acera con tanta fortuna que en ese preciso momento los 2 caballeros de vuelta llegaban exactamente al mismo sitio. El señor Denny se dirigió directamente a ellas y les pidió que le permitiesen presentarles a su amigo,
el señor Wickham, que había venido de Londres con él el día anterior y había tenido la bondad de aceptar un destino en el cuerpo. Esto ya era el colmo, pues pertenecer al regimiento era lo único que le faltaba para completar su encanto. Su aspecto decía mucho en su favor. Era guapo y esbelto, de trato muy afable. Hecha la presentación, el señor Wickham inició una conversación con mucha soltura, con la más absoluta corrección y sin pretensiones. Aún estaban todos allí de pie charlando agradablemente, cuando un ruido de caballos atrajo su atención y vieron a Darcy y a Bingley que en sus cabalgaduras venían calle abajo. Al distinguir a los jóvenes en el grupo, los dos caballeros fueron hacia ellas y empezaron los saludos de rigor. Bingley habló más que nadie y Jane era el objeto principal de su conversación. En ese momento dijo, iban camino a Longbourn para saber cómo se encontraba. Darcy lo corroboró con una inclinación. Y estaba procurando no fijar su mirada en Elizabeth, cuando de repente se quedaron paralizados al ver al forastero. A Elizabeth, que vio el semblante de ambos al mirarse, le sorprendió mucho el efecto que les había causado el encuentro. Los dos cambiaron de color, uno se puso pálido y el otro colorado. Después de una pequeña vacilación, Wickham se llevó la mano al sombrero, a cuyo saludo se dignó corresponder Darcy. ¿Qué podría significar aquello? Era imposible imaginarlo, pero era también imposible no sentir una gran curiosidad por saberlo. Un momento después, Bingley, que pareció no haberse enterado de lo ocurrido, se despidió y siguió adelante con su amigo. Denny y Wickham continuaron paseando con las muchachas hasta llegar a la puerta de la casa del señor Phillips, donde hicieron las correspondientes reverencias y se fueron a pesar de los insistentes ruegos de Lidia para que entrasen, y a pesar también de que la señora Phillips abrió la ventana del vestíbulo y se asomó para secundar a voces la invitación. La señora Phillips siempre se alegraba de ver a sus sobrinas. Las dos mayores fueron especialmente bien recibidas debido a su reciente ausencia. Les expresó su sorpresa por el rápido regreso a casa, del que nada habría sabido, puesto que no volvieron en su propio coche, a no haberse dado la casualidad de encontrarse con el mancebo del Dr. Jones, quien le dijo que ya no tenía que mandar más medicinas a Netherfield porque las señoritas Bennet se habían ido. Entonces Jane le presentó al señor Collins, a quien dedicó toda su atención. Le acogió con la más exquisita cortesía, a la que Collins correspondió con más finura aún, disculpándose por haberse presentado en su casa sin que ella hubiese sido advertida previamente, aunque él se sentía orgulloso de que fuese el parentesco con sus sobrinas lo que justificaba dicha intromisión. La señora Phillips se quedó totalmente abrumada con tal exceso de buena educación, pero pronto tuvo que dejar de lado a este forastero por las exclamaciones y preguntas relativas al otro. La señora Phillips no podía decir a sus sobrinas más de lo que ya sabían, que el señor Denny lo había traído de Londres y que se iba a quedar en la guarnición del condado con el grado de teniente. Agregó que lo había estado observando mientras paseaba por la calle, y si el señor Wickham hubiese aparecido entonces, también Kitty y Lidia se habrían acercado a la ventana para contemplarlo, pero por desgracia, en aquellos momentos no pasaban más que unos cuantos oficiales que, comparados con el forastero, resultaban unos sujetos estúpidos y desagradables. Algunos de estos oficiales iban a cenar al día siguiente con los Phillips, y la tía les prometió que le diría a su marido que visitase a Wickham para que lo invitase también a él, si la familia de Longbourn quería venir por la noche. Así lo acordaron,
y la señora Phillips les ofreció jugar a la lotería y tomar después una cena caliente. La perspectiva de semejantes delicias era magnífica y las chicas se fueron muy contentas. Collins volvió a pedir disculpas al salir y se le aseguró que no eran necesarias. De camino a casa, Elizabeth le contó a Jane lo sucedido entre los dos caballeros, y aunque Jane los habría defendido de haber notado algo raro, en este caso, al igual que su hermana, no podía explicarse tal comportamiento. Collins halagó a la señora Bennet, ponderándole los modales y la educación de la señora Phillips. Aseguró que aparte de Lady Catherine y su hija, nunca había visto una mujer más elegante, pues no solo le recibió con la más extremada cortesía, sino que, además, le incluyó en la invitación para la próxima velada, a pesar de serle totalmente desconocido. Claro que ya sabía que debía atribuirlo a su parentesco con ellos, pero no obstante, en su vida había sido tratado con tanta amabilidad.